Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor, es para ti. En esta mañana, Señor, nos encontramos delante de tu presencia, Señor, pidiendo sabiduría de lo alto, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para poder comprender y entender tu voluntad, Señor. Qué difícil, Señor, para nosotros entender tu voluntad, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos no solamente entenderla, Señor, sino también buscarla y disfrutarla, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por todos aquellos, Señor, que también tienen este deseo, Señor, de buscar tu voluntad, Señor. Bendícelos, Señor, y bendícenos con tu palabra, Señor. Amén. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, en el verso 7 del Evangelio de San Lucas dice: observando cómo escogían los puestos de honor, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando seas convidado por alguno a bodas, no te pongas en el puesto de honor, no sea que otro más honorable que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando seas convidado, ve y ponte en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de todos los que se reclinan contigo a la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mansos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué grande es el Señor. Aquí está hablando de una recompensa. Si nosotros hacemos lo que el Señor dice y ponemos atención, seremos recompensados en la resurrección de los justos. Hemos hablado de que el creyente, una vez que recibe a Cristo, una vez que acepta a Cristo como su Salvador y nace de nuevo, no será condenado jamás, jamás será condenado. Es decir, no será lanzado al lago de fuego, jamás. Porque ha nacido de nuevo, porque el nacimiento le dio una nueva vida, la vida divina. No puede dejar de ser hijo de Dios. No puede dejar de ser la familia de Dios, aunque aquel hombre, aunque el creyente ande desanimado o no quiera seguir, por haber recibido a Cristo, no se condenará eternamente. Pero sí, ¿qué sucederá para aquellos que recibieron a Cristo y que se retiraron y que no buscaron al Señor y se apartaron de Él? ¿Cuáles son las consecuencias de un creyente que ha nacido de nuevo, pero que se ha retirado y no busca al Señor? En el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, en el verso 15, aquí hay una parábola muy importante. En el verso 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban reclinados a la mesa con él le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: cierto hombre preparaba una gran cena y convidó a muchos. Lo que dice aquí, este cierto hombre es Dios mismo.
que prepara una gran cena y convidó a muchos. Estos convidados a esta gran cena son creyentes. Son creyentes que han recibido a Cristo, en lo cual el Señor los está invitando a esta gran cena. Dice en el verso 17, y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Esta es la invitación que el Padre hace a todos los que lo hemos recibido para que participemos de esta gran cena. ¿En qué consiste esta gran cena? Dice el verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Es decir, todos, quiere decir que todos los que nacieron de nuevo, todos los creyentes que habían recibido a Cristo o que han recibido a Cristo, se empezaron a excusar. En otras palabras, esta gran cena, esta gran invitación a esta cena, se refiere a nuestra transformación, a que nosotros, ya que recibimos a Cristo, busquemos ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Dice el verso 18, que estos que fueron convidados empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: he tomado mujer y por tanto no puedo ir. Recordemos que todo esto se refiere a creyentes que son invitados a la cena, a la transformación, a no solamente a recibir a Cristo como nuestra justicia, sino recibir a Cristo como nuestra vida. Y empezaron a excusarse. Otro dijo: he tomado mujer y por tanto no puedo ir. Vuelto el esclavo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el amo de casa dijo a su esclavo: ve pronto por las calles y por los callejones de la ciudad, trae acá a los pobres, a los mancos, los ciegos y los cojos. Y dijo el esclavo: Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Y dijo el Señor al esclavo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaron de mi cena. Esta gran cena es diferente de la fiesta de bodas de Mateo 22, 2 y 14, la cual era la recompensa del reino. Esta gran cena es la plena salvación. Es decir, que en esta gran cena el Señor está invitando a todos los creyentes a que recibamos una plena salvación. No solamente de no ir a la condenación eterna, sino una plena salvación de Dios. Dios, el hombre de este versículo, prepara su plena salvación como una gran cena y envió a los primeros apóstoles como esclavos suyos para invitar a los judíos. Pero como ellos estaban tan ocupados con sus riquezas, tales como la tierra, el ganado o una esposa, rechazaron la invitación. Eso lo dice el verso 18 y 20. Comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Entonces Dios envió a los apóstoles para invitar a la gente de la calle, los pobres,
los mancos, los ciegos y los cojos. Debido a su pobreza y miseria, ellos aceptaron la invitación de Dios. Verso 21 y 22. Pero en la invitación de Dios todavía había lugar para más personas. Por tanto, Él envió a sus esclavos más lejos del mundo, representado por los caminos y los vallados, para forzar a la gente, es decir, a los gentiles, a entrar a la casa de su salvación y llenarla. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el verso 46. Hechos 13, 46. Dice en el verso 44: el siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatieron lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para la salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a los principales de la ciudad y a mujeres distinguidas que adoraban a Dios, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, cuando envía a sus siervos para que vayan a los callejones y traigan más gente para el reino de Dios. Dice allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, del Evangelio de San Lucas. En el verso 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. Es decir, lo que cuesta seguir a Cristo. Recibir a Cristo como nuestro Salvador, nada más necesitamos creer que Él murió en la cruz y recibirlo por fe. Es decir, recibir mi salvación eterna, nada más necesito la fe y creer que el Señor murió. Pero seguir a Cristo cuesta lo que cuesta seguir a Cristo. No es lo mismo recibir a Cristo como nuestro Salvador para no ir al lago de fuego, que después de haber creído, seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo no es algo sencillo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanas, aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, que nosotros que ya recibimos a Cristo, si queremos seguir a Cristo, tenemos que nosotros siempre llevar la cruz de Cristo.
el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiéncense a burlarse de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él y con 20,000? Sino, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para recibir a Cristo como nuestro Salvador, nada más necesitamos creer y recibirlo. Pero para seguir al Maestro necesitamos renunciar a todo lo que tenemos. Buena es la sal, mas si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ni para la tierra, ni para el estercolero es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos oiga. El Señor les manifestó a las multitudes que iban con Él el costo de seguirle, el costo de seguirle. Recibir la salvación significa ser salvo y aceptar a Cristo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, en el verso 23 del Evangelio de San Lucas, dice de esta manera: pasaba Jesús, desde el verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta persona, que le preguntó al Señor, le está preguntando al Señor de la salvación eterna. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pero el Señor no le contestó de acuerdo a la salvación eterna. En el verso 24 dice: y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Por eso ha habido tanta confusión a través de todos los tiempos. Desde el tiempo de la iglesia ha habido tanta confusión. ¿Por qué? Porque ha habido unas malas interpretaciones, porque no sabe uno cuando el Señor está hablando de la eternidad o cuando está hablando de su reino. Cuando está hablando de la eternidad es un asunto, y cuando está hablando del reino, de entrar al reino y reinar con Cristo, es otro. Y por eso muchos se confunden y piensan que el creyente que recibió a Cristo y nació de nuevo y llega a morir en algún pecado se va al lago de fuego, porque tuvieron o tienen una mala interpretación. Después que el dueño de la casa, el Señor le dice: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no os conozco, ni sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y nuestras calles enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de injusticia. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, que todo el creyente que no reciba la plena salvación de Dios en esta era, antes de partir de aquí
y lleguemos a morir nosotros sin recibir una plena salvación, y no renunciemos nosotros a las cosas que tenemos, cuando venga el Señor, dirá esta palabra: apartaos de mí, hacedores de injusticia. ¿A quién le está diciendo apartaos de mí, hacedores de injusticia? A hermanos creyentes que ya recibieron a Cristo, pero no recibieron una plena salvación, lo que se está hablando en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. ¿A dónde se van a ir estos creyentes? ¿Cuál va a ser su castigo de aquel creyente que no haya recibido una plena salvación? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dice: cuando ustedes vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros os echen fuera. Aquí no está hablando del reino eterno, de la eternidad. Aquí está hablando del reino de los 1000 años. Es decir, que aquellos que no recibieron una plena salvación fue porque tenían muchas cosas que hacer. Tenían muchos compromisos. Aquí me llama mucho la atención porque dice: cuando ustedes miren a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os echen fuera. En el verso 29 dice: vendrán del oriente. Estos del oriente no son judíos, son gentiles. Vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán del norte y del sur, y se reclinarán a la mesa en el reino de Dios. Estos orientales y occidentales no son judíos. Sin embargo, el Señor dice que van a venir muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se reclinarán a la mesa en el reino de Dios, en el reino de los milagros, en la era que estamos esperando. Estos del oriente, del occidente, del norte y del sur renunciaron a todas las cosas materiales. El Señor nos manifestó a las multitudes que iban con Él el costo de seguirle, el costo de seguir al Señor. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, en el verso 13. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, dice así, en el 13: entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Esto es lo que el Señor dice: entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Aquí tenemos que aclarar que aquí destrucción no se refiere a la perdición de la persona misma, sino a la destrucción de sus hechos y de su obra. Y lo que dice sobre la puerta estrecha y el camino angosto, porque la nueva ley del reino es más estricta y las exigencias del reino es más elevada que la ley y las exigencias del viejo pacto.
La puerta estrecha afecta no solo la conducta exterior, sino también el motivo interior, el viejo hombre, el yo, la carne y los conceptos humanos y el mundo con su gloria. Estos están completamente excluidos. Solamente lo que corresponde a la voluntad de Dios puede entrar en el reino de Dios. Dice el verso 14: porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El verso 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día es el día del Señor, cuando estemos compareciendo todos ante su tribunal. Todos nosotros, sus hijos, compareceremos todos ante su tribunal. Y no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, el reino de los 1000 años, no el reino eterno. El reino de los 1000 años. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Le está hablando a hermanos, le está hablando a creyentes, le está hablando a hermanos que nacieron de nuevo y que hicieron muchos milagros, hicieron muchas obras poderosas, pero salieron reprobados porque todo lo que hicieron, sus milagros y todo lo que ellos hicieron, no era de acuerdo a la voluntad de Dios. No son falsos hermanos, tampoco estos que están aquí, porque ninguna persona que no haya recibido a Cristo estará en el tribunal de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Seguir al Señor es disfrutarle como salvación y bendición de Dios. Esto requiere que renuncie a todo, aún su propia vida, y llevar la cruz. Es decir, que estos que hicieron muchos milagros nunca llevaban la cruz de Cristo. El propósito de la cruz no es causar sufrimiento, sino ponerle fin a la persona. A la persona. Es decir, la cruz le pone fin a la persona. Los creyentes en Cristo han sido crucificados, terminados con Cristo, Gálatas 2:20, Romanos 6:6. Después de ser orgánicamente unidos con Él por fe, deben permanecer en la cruz, manteniendo su viejo hombre en la obra aniquiladora de la cruz, Romanos 6:3, Colosenses capítulo 2, verso 20 y 21. Esto es llevar su propia cruz. Cristo primero llevó la cruz, luego fue crucificado, pero los creyentes primero son crucificados y luego llevan la cruz, para permanecer en la muerte de su viejo hombre, experimentando y disfrutando de este modo a Cristo como su vida y su suministro de vida. Es decir, que sin la cruz de Cristo, nosotros no podemos separarnos de la cruz de Cristo. Para
que nosotros podamos reinar con Cristo, se necesita pagar un precio muy alto. Hay un pasaje aquí en Mateo capítulo 8. Dice, en el verso 10, dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, en nadie ha hallado a una fe tan grande en Israel. Aquí se refiere cuando aquel hombre invitó al Señor a que sanara a su hijo. Al oírlo Jesús, dice en el verso 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Este hombre tenía una gran fe en el Señor. Por eso en el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo: los que le seguían, de cierto os digo, que en nadie ha hallado una fe tan grande en Israel. Es decir, que ni los mismos judíos tenían una fe tan grande como el centurión. Os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, los hijos del reino. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera será para todos aquellos que no recibieron una plena salvación, que nunca ellos negaron la vida de su alma, que no buscaron la plena salvación de Dios. Ellos no entrarán al reino, en el reino de los 1000 años. Mas los hijos del reino, los hijos del reino son los judíos salvos, quienes son la buena semilla, pero cuya fe no es suficiente fuerte para capacitarlos a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Ellos no tendrán parte en la fiesta de bodas, en la manifestación del reino. Las tinieblas de afuera no es el lago de fuego, ese es el castigo que recibirá todo aquel creyente que no busque la plena salvación. Es verdad que recibimos a Cristo y somos salvos y nadie nos separará de su mano, pero hay una consecuencia si nosotros no buscamos la plena salvación. Las tinieblas de afuera, se refiere a las tinieblas que habrá fuera de la gloria resplandeciente de la manifestación del reino de los cielos. Ser echado a las tinieblas de afuera en la edad del reino venidero es diferente de ser echado en el lago de fuego después del milenio y por la eternidad. El llanto indica remordimiento y el crujir de dientes indica culparse a sí mismo. Qué tremendo. Qué tremendo es no entrar en el reino de los 1000 años. Dice el Señor, lo que el Señor dijo aquí en el verso 31 indica que seguir al Señor como una carrera requiere que nosotros dediquemos a ella todo lo que tenemos y todo lo que podamos hacer. De otro modo fracasaremos y nos convertiremos en sal insípida, que va a ser arrojada del dominio glorioso a una esfera de vergüenza. Los creyentes en Cristo son la sal de la tierra, usada por Dios para matar y eliminar la corrupción de la tierra. El sabor de ellos depende de su renuncia a las cosas terrenales. Cuanto más renuncian a las cosas de la tierra, más intenso será su sabor. Ellos perderán su sabor si no están dispuestos a renunciar a todas las cosas de la vida presente.
Si esto sucede, ellos no serán aptos ni para la tierra que es la iglesia, la labranza de Dios. 1 Corintios 3:9, la cual llega a ser el reino venidero, Apocalipsis 11:15. Tampoco serán aptos para el estercolero que representa el infierno, el lugar sucio del universo. Apocalipsis 21:8 y 22:15. Ellos serán echados del reino de Dios, especialmente de la gloria del reino en el milenio. Ellos fueron salvos de la perdición eterna, pero perdieron su función en el reino de Dios por no haber renunciado a las cosas terrenales. Es por esto que no sirven para el reino venidero y que es necesario apartarlos para que sean disciplinados. Lucas capítulo 17, verso 32 del Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 17, en el verso 32. 17:32. Dice la palabra de Dios: acordaos de la mujer de Lot. El que procure conservar la vida de su alma, la perderá. El que la pierda, la conservará. Os digo en aquella noche, antes de entrar en el capítulo, antes de leer el capítulo 17, verso 34. Acordaos, dice, de la mujer de Lot. Es decir, la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal porque miró atrás con apego a Sodoma, la cual indica que amaba, estimaba al mundo maligno que Dios había juzgado, que Dios iba a destruir totalmente. Ella fue rescatada de Sodoma, pero no llegó al lugar seguro donde llegó Lot. Esta mujer no pereció, pero tampoco fue completamente salva. Es muy serio lo que el Señor nos está diciendo, muy serio. Ahora tenemos que reconocer que no es algo sencillo. No es algo sencillo desprendernos y dejar de amar las cosas de la tierra. No es algo sencillo. Muy pocos lo han logrado a través de los tiempos. Muy pocos creyentes lo han logrado. La mujer de Lot no pereció, pero tampoco fue completamente salva. Esto nos puede suceder a nosotros. No vamos a perecer ni vamos a ir al lago de fuego, jamás. Pero es muy probable que no seamos salvos completamente. Ella, como la sal que se vuelve así insípida, fue dejada en un lugar de vergüenza. Esta es una advertencia solemne para los creyentes que aman al mundo. Tenemos una advertencia en 1 Juan 2:15, donde dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tenemos la otra advertencia en Santiago 4:4. Ahora expliquemos: conservar la vida del alma. Si yo quiero conservar la vida del alma, en esta era, la voy a conservar. Conservar la vida del alma está relacionada con el apego a las cosas terrenales, porque nos preocupamos por el disfrute de nuestra alma en esta era. Esto hará que perdamos la vida del alma, es decir, nuestra alma perderá el disfrute en la era del reino venidero. En esto consiste perder la vida del alma. Leamos nosotros Mateo capítulo 22, verso 1, 11 y 14. Mateo 22,
Mateo 22. En el Evangelio de Mateo dice, respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo. Mateo capítulo 22. El reino de los cielos ha venido a ser semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Aquí en esta parábola está hablando de la recompensa. De la recompensa. En Lucas, en el capítulo 14, está hablando de la gran cena. Está hablando de la plena salvación. Tenemos que entender que ese capítulo de 14 de Lucas se refiere que como creyente, el Señor me está invitado a que yo reciba la plena salvación. Pero es que no puedo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que esto, es que aquello. Y así el creyente piensa que ser creyente y ser cristiano es reunirse, está bien, hay que reunirnos con los hermanos, alabar a Dios, pero tenemos que buscar una plena salvación, tenemos que buscar el crecimiento. Aquí en esta parábola está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de los 1000 años, saben decir, semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Envió a sus esclavos a llamar a los invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a entrar otros esclavos diciendo, decid a los invitados, he aquí que he preparado mi banquete, mis novillos, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su propio campo, otro a sus negocios. Los demás, echando mano a los esclavos, los afrentaron, los mataron. Y el rey entonces se enojó y enviando a sus tropas destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y pues a las encrucijadas de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo aquellos esclavos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? Mas él enmudeció. Este que entró aquí es un creyente. Este amigo que entró a la boda es un creyente. Le dijo el Señor, amigo, ¿cómo entraste aquí? Entonces el rey dijo a los servidores, átenlo de pies y manos, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Que si bien mi salvación no lo pierdo jamás, es muy posible que yo sea atado de pies y manos y que me echen a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí me quedaré hasta que se terminen los 1000 años. Y cuando se terminen los 1000 años, entonces yo ya me presentaré ante el Señor para entrar a la eternidad transformado. Estas tinieblas de afuera no son el purgatorio, como lo llega a decir la Iglesia Católica. Si bien este es un lugar donde hay sufrimiento y crujir de dientes, también allí hay una transformación. Lo que ahorita no queremos hacer, ese lugar de tinieblas será un lugar de transformación para que podamos entrar a la eternidad con el Señor. Lo que ahorita nosotros no queremos por nuestra propia voluntad, en aquel día
será una orden del Señor que todos los que hemos recibido a Cristo y no seamos transformados, seamos lanzados y echados a las tinieblas de afuera, donde será la transformación para entrar a la eternidad. Este traje de boda es tipificado por los vestidos bordados que se mencionan en el Salmo 45:14 y representado por el lino fino que se menciona en Apocalipsis 19:8. Esta es la justicia sobresaliente de los creyentes vencedores, lo cual se menciona en Mateo 5:20. Me gusta este pasaje de Mateo 5:20. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo 5:20. Estos son los requisitos, el nivel, la calidad que debe de tener un creyente vencedor. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia que estos hombres, que estos creyentes vencedores supera a la justicia de los escribas y fariseos. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano es un reo de juicio. Cualquiera que le diga raca, que le diga tonto, que le diga menso, que le diga no sirves para nada a su hermano, será culpable ante el Sanedrín. Cualquiera que le diga more, quedará expuesto al gehenna de fuego. Recordemos que los que están siendo transformados y están siendo conformados a la imagen de Cristo, y los que anhelan reinar con Cristo, no deben de tener ningún pleito con ningún hermano. Tampoco tienen que decirle raca a su hermano. Para entrar en el reino de Dios debemos ser regenerados, tener un nuevo comienzo de nuestra vida. Pero entrar en el reino de los cielos requiere que después de ser regenerados tengamos una justicia insuperable en nuestro vivir. Entrar en el reino de los cielos significa vivir en su realidad hoy y participar en su manifestación en el futuro. Sabemos que el hombre que no tenía traje de boda es salvo, porque vino a la fiesta de bodas. Él recibió a Cristo como su justicia para ser justificado delante de Dios. Pero no vivió a Cristo como su justicia subjetiva. Para poder participar del disfrute del reino de los cielos, Él fue llamado a la salvación, pero no fue escogido para el disfrute del reino de los cielos, el cual es solo para los creyentes vencedores. Mateo capítulo 13, versos 41 y al 49. Mateo 13, 41. Mateo 13, 41 dice: enviará al Hijo del Hombre. El verso 40 dice: de manera que como recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en su campo, el cual un hombre halla y lo escondió, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Habiendo hallado una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, el cual recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en recipiente y lo malo echan fuera. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será llanto y el crujir de dientes. Para poder participar del disfrute del reino de los cielos, todos fuimos llamados a esta salvación. Pero después, una vez cuando el Señor venga, Él va a escoger a todos, de todos los creyentes, a ver quién es digno de entrar en el reino de los cielos. Ser echado a las tinieblas de afuera no es perecer, sino ser castigado dispensacionalmente, ser descalificado y no tener parte en el disfrute del reino durante el milenio, por no haber vivido una vida vencedora por medio de Cristo en el milenio. Los creyentes vencedores estarán con Cristo en la gloria resplandeciente del reino, mientras que los creyentes derrotados serán disciplinados en las tinieblas de afuera. Los hijos del reino son los judíos salvos, quienes son la buena semilla, pero cuya fe no es suficientemente fuerte para capacitarlos a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Ellos no tendrán parte en la fiesta de bodas, en la manifestación del reino. Las tinieblas de afuera se refiere a las tinieblas que habrá fuera de la gloria resplandeciente, la manifestación del reino de los cielos. Ser echado a las tinieblas de afuera en la edad del reino venidero es diferente de ser echado en el lago de fuego después del milenio y por la eternidad. El llanto indica remordimiento y el crujir de dientes indica culparse a sí mismo. Indica que los creyentes gentiles participarán del reino y cenarán con Abraham. Entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, porque la nueva ley del reino es más estricta y las exigencias del reino es más elevada que la ley y las exigencias del viejo pacto. La puerta estrecha afecta no solo a la conducta exterior, sino también el motivo interior. El viejo hombre, el yo, la carne, los conceptos humanos, el mundo con su gloria están completamente excluidos. Solamente lo que corresponde a la voluntad de Dios puede entrar en el reino milenial. El pueblo del reino necesita primeramente entrar por esta puerta, luego andar por este camino y no lo contrario. Es decir, andar primero por el camino y entrar luego por la puerta. Entrar por la puerta es sencillamente empezar a andar en el camino, un camino que abarca toda la vida. Aquí vida se refiere a la eterna bienaventuranza del reino, a estar llenos de la vida eterna de Dios. Esta vida está hoy en la realidad del reino y se encuentra en su manifestación en la era venidera. Había una pregunta de un joven en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el verso 27. Hay una pregunta de este joven. 19, 27 dice así. Entonces, Mateo capítulo 19. En el verso 27. Entonces respondió Pedro y dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hará pues para nosotros? Jesús le dijo: de cierto digo que en la restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa,
o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierra, por causa de mí, recibirá 100 veces más, heredará la vida eterna. Heredar aquí la vida eterna es entrar en el reino milenario, no solamente entrar en la eternidad, en la vida eterna. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros y postreros serán primero. Dice aquí en el 19:16, de aquí del mismo 19:16, dice, se le acercó uno y le dijo, un joven, maestro, ¿qué viene de hacer para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí entrar en la vida es entrar en el reino. Le dijo, ¿cuáles son? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue entristecido, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Seguir al Señor es algo muy serio. Aunque este joven había guardado los mandamientos de la ley antigua, eso pensaba él, no era perfecto, ni llegaba al nivel que se requería de la ley nueva, completada, porque no estaba dispuesto a vender lo que tenía y hacer tesoros en el cielo, como lo requiere la constitución del reino. Seguir al Señor es amarle por encima de todas las cosas. Este es el requisito supremo para entrar en el reino de los cielos. Los que aman las posesiones materiales más que al Señor se entristecen, pero los que aman a Cristo por encima de todas las cosas aceptan con gozo la pérdida de sus bienes. Señor, te damos gracias. Oh, cuán difícil, Señor. Como dijeron los apóstoles, es muy difícil, Señor, entrar en el reino. Mas para lo que a los hombres les es imposible, para Dios todo es posible. Gracias, Señor. Amén.